en esta noche el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Gloria al Rey. Mateo 26, versos del 57 en adelante, dice las Sagradas Escrituras: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Se puede sentar, amado hermano. ¿Quiere excusar al pastor Moisés? Creo que está atendiendo un funeral hoy. Por esa razón no está con nosotros aquí. Si pusiésemos un título o algún tema a este pasaje o a esta plática que tendremos en esta noche, sería: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? La revelación de las Sagradas Escrituras nos ha sido dada, yo creo que para conocer 2 cosas principales. Número 1, conocer a Dios. Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Y las Sagradas Escrituras son la revelación del Hijo de Dios a nuestras vidas. Pero también a través de ellas conocemos al ser humano. Nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestro estado de ánimo variante, nuestra condición humana. Y debe llevarnos esto a la dependencia plena, total del Dios Todopoderoso. Este relato que nos vamos a estar enfocando en la noche de hoy, aunque hicimos una gran lectura, queremos enfocarnos más en el relato de la negación de Pedro.
que yo creo que nos ayuda en esta noche a mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta en dónde está nuestro corazón en cuanto a Jesús. Yo creo que nos desnuda para analizarnos y ver si nuestras palabras, promesas y hechos van de la mano, o si nuestras palabras van por un lado y nuestras acciones están por otro lado. En este relato vamos a contrastar, o vamos a ver un contraste marcado entre las acciones de Jesús, entre la conducta de Jesús y las afirmaciones acerca de su persona y el carácter endeble de Pedro ante la presión que se ejercía sobre él, ante la presión de las circunstancias. ¿Cómo te ves? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Cómo te desenvuelves como cristiano? ¿Cómo tus convicciones están bien firmes, bien paradas, bien profundas? Sabemos que Jesús fue traicionado, fue vendido, arrestado en el huerto por una turba que, guiada por Judas, con un beso le entregó. Judas, uno de sus íntimos, aquel que mojaba el pan en el plato del maestro. Judas, uno de los íntimos, aquel que estuvo cerca pero lejos, aquel que oía pero no escuchaba, aquel que andaba con Jesús pero estaba solo, aquel que vio milagros pero no tenía fe, aquel que cerró su corazón de tal manera que no permitió que la gracia de Jesús lo transformara. Allí en Getsemaní, donde minutos antes se libró la batalla por tu alma y la mía, allí donde la revelación de la naturaleza humana de Jesús fue vencida por la frase más extraordinaria y retante que debemos aprender todos los cristianos ante la presión, ante la dificultad, ante circunstancias que no podemos medir o entender o no podemos comprender. Estas palabras de Jesús deben hacerse parte de nuestro corazón y de nuestra conducta. Hágase tu voluntad, no lo que quiera yo, sino como quieras tú. Hágase tu voluntad, no se haga la mía. Cuando llegaron al huerto, con palos, con armas, para arrestarle, dice Juan que cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ante el alboroto, ante la violencia, ante el miedo, el compromiso de Pedro con su maestro. Dice el verso 10, que entonces Simón Pedro, en el Evangelio de Juan, tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Pedro, aquel a quien Jesús le había dicho, no puedes velar ni una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquel hombre con quien Jesús había tenido audiencia, ni corto ni perezoso, trató de defender a Jesús con herramientas humanas, con herramientas seculares, trató de defender a su maestro. Y amados hermanos, para defender a Jesús no podemos usar las herramientas del mundo, no podemos utilizar herramientas seculares. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que nosotros no peleamos la misma pelea o no peleamos bajo las mismas circunstancias o condiciones que pelea el mundo. Ellos tendrán sus herramientas, ellos tendrán sus armas,
pero las almas nuestras son almas espirituales. Fue el siervo del sumo sacerdote a quien hirió Pedro. Y amados hermanos, los errores que cometemos en momentos de desesperación pueden acarrearnos serias consecuencias. El enemigo puede ponernos en situaciones parecidas a una olla de presión. ¿Y cómo reaccionamos ante ellas? Es lo que va a definir lo que es nuestro carácter y son nuestras convicciones. Pedro se dejó gobernar por el temor. Se dejó gobernar por la ira, se dejó gobernar por las pasiones, inclusive se dejó gobernar por el amor irracional. Y el amor hoy es muy importante, pero cuando se vuelve irracional, muchas veces nosotros tomamos decisiones bajo esa presión o bajo las emociones, y son decisiones totalmente desacertadas o equivocadas, porque cuando el amor se vuelve irracional, nosotros necesariamente no comprendemos, no vemos razones y actuamos por el impulso. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Como había predicho Jesús, todos le dejaron, todos se fueron, los discípulos salieron huyendo. Jesús lo había dicho en Marcos 14:27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero entre todos aquellos discípulos, 2 de ellos regresaron. Uno de ellos era Pedro, el otro era Juan. Dice Lucas, Mateo y Marcos que Pedro seguía a Jesús de lejos, seguía a Jesús a cierta distancia. Y en esta noche, amados hermanos, cuando la vida te reta, ¿cómo sigues a Jesús? Cuando tu fe es probada, ¿cuán cerca estás del Señor? Las circunstancias de Pedro, el temor. Mírate en esta noche y piensa, ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Lo estoy siguiendo de cerca? ¿Lo estoy siguiendo de lejos? ¿Por qué algunos siguen a Jesús de lejos? Algunos siguen a Jesús de lejos, tal vez como Pedro, porque tienen temor. Lo que Pedro había hecho no era algo simple que se iba a olvidar. Aquella acción violenta, como el criado contra el criado del sumo sacerdote, podría acarrearle ciertas consecuencias. ¿Pero por qué mucha gente sigue a Jesús de lejos? Mucha gente sigue a Jesús de lejos porque no quieren comprometerse. Porque está cerca, le hace, tener que tomar ciertas decisiones y ciertos compromisos que quiere Jesús que hagan. Mucha gente sigue de lejos a Jesús porque no quieren ser identificados como aquellos que andan con Él. Algunos no quieren dejar cosas que si se acercan más, tienen que dejarlas. Y lamentablemente muchas veces esta es una de las artimañas que utiliza el enemigo y pone en la mente y en el corazón del hombre: tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que hacer ciertas reformas para acercarme a Jesús, cuando la realidad es que la Escritura enseña que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que vengan a mí los trabajados, los cargados, que yo los haré descansar. Lo único que hay que hacer para llegar a Jesús es tomar la decisión de creer en Él. Porque Jesús jamás le cierra las puertas a nadie. Porque mucha gente le sigue de lejos.
Hay mucha gente que quiere beneficiarse, pero no quieren el compromiso, como decíamos hace un momento. Quieren recibir, oiga, algo, aunque sea a la distancia, que algo del aguacerito de Jesús me llegue, que algo de la lluvia que Él está mandando me toque, que algo del resplandor de su luz me alumbre, pero ciertamente a la distancia. El problema de seguir a Jesús de lejos es que el que le sigue de lejos no intima con Él. El que le sigue de lejos no cena con Él. El que le sigue de lejos no tiene ese momento de sentarse a la mesa con Jesús y cenar con Jesús. Es la experiencia más poderosa, más extraordinaria, más beneficiosa, más linda que usted y yo podamos tener. No fueron las palabras de Jesús, aquel hombre que le dijo: si abres la puerta de tu casa, yo entraré y cenaré contigo. Y créame que Jesús no cena cualquier cosa. Jesús no cena, oiga, fast food. Jesús no cena nada que le vaya a hacer daño. Lo que Jesús cena es lo mejor, y lo que Él ofrece es lo mejor. Lo mejor de cenar con Jesús es que usted no tiene que pagar la cuenta. Lo mejor de cenar con Jesús es que ni la propina le toca a usted. Cenar con Jesús es una experiencia de degustar la bendición que Él trae, oiga, en su palabra, en su boca, en intimar con Él, en su presencia. Estar a la distancia es no estar bajo su cobertura. Seguirle a la distancia no te permite asemejarte a Él, parecerte a Él. No puedes recibir, no puedes entender mejor lo que Jesús quiere decir, porque los que escuchan de lejos pueden escuchar un murmullo, pero no pueden escuchar a ciencia cierta lo que dice Jesús. Es más, los que le siguen de lejos pueden malinterpretar lo que Él está diciendo, porque la distancia rompe la comunicación al punto que usted puede tener una parte, pero no puede tener el todo de lo que Jesús quiere decirle. El otro discípulo, Juan. Y claro, Juan, que habla en su documento, él no dice: yo era el discípulo que estaba allí. Pero Juan tenía acceso, era conocido del sumo sacerdote, posiblemente por la influencia que tenía su padre como comerciante. Al tener un pequeño negocio pesquero, era tal vez aquel hombre el que suplía del pescado a la casa del sumo sacerdote, y Juan en ocasiones tenía que llegar allí, así que tenía libre acceso a llegar a aquel lugar. Dice la Escritura que él le dio acceso a Pedro. Y estando junto con Pedro, este Pedro que había herido a un funcionario de la casta religiosa, quería estar allí y quería así conocer lo que iba a acontecer con Jesús, pero quería hacerlo de incógnito. ¿Cuánta tensión en el corazón de Pedro? Hace un rato había visto a su maestro temeroso, tembloroso, pidiéndole a ellos apoyo en oración en el huerto. Aquel maestro que decía, que dice la Escritura: mi alma está turbada hasta la muerte, quedaos conmigo aquí y velad. Aquel a quien él mismo le llamó el Cristo, aquel a quien él juró que aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Ahora era tomado con violencia, era interrogado ilegalmente, era escupido, abofeteado, golpeado salvajemente. Se buscaba falso testimonio.
El principal objetivo era formular un cargo contra Jesús. Era levantarle un cargo. Todo testimonio debía ser garantizado por dos testigos que eran interrogados por separado. Y durante mucho tiempo no se pudo lograr que dos testigos se pusieran de acuerdo. Hasta que encontraron dos que dijeron: escuchamos a este Jesús un día decir que destruiría el templo y lo volvería a construir en 3 días. Y aquellas palabras fueron la chispa, aquellas palabras fueron la puerta abierta que utilizó el liderato religioso de aquel entonces para condenar a Jesús. Palabras que fueron tergiversadas, palabras que fueron malinterpretadas con el propósito de agarrarse de ellas para ir en contra de Jesús. ¿Cuántas palabras de Jesús son tergiversadas? ¿Cuántas enseñanzas de Jesús son cambiadas? ¿Cuántas cosas que la Escritura enseña, oiga, se le da una vuelta para querer decir algo contrario, para entonces la gente hablar en contra de la fe? Ante la insistencia del sumo sacerdote, los escribas y los ancianos, Jesús declara su mesianismo. Jesús confirma que Él es el Cristo. La confesión o la confirmación de Cristo, aquellas palabras que dice Jesús, declaran total sometimiento a la voluntad del Padre. Declaran totalmente, oiga, que Él estaba obedeciendo lo que el Padre quería. Declara que la oración de Getsemaní no fue meramente una experiencia emocional, sino que iba acompañada de acciones. Y Él, oiga, había enfilado el rostro a Jerusalén y estaba muy claro en lo que le tocaba realizar según la voluntad del Padre. La confirmación de ser el Cristo era saber que la hora había llegado. Era saber que el tiempo se había cumplido. Por eso dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Hay una declaración profética en esta aseveración que hace Jesús. Número 1, dice que estará sentado a la diestra de Dios. Esta declaración dice que, oiga, Jesús va a cumplir con su sacrificio. Esta declaración habla de que Él va a lograr morir por la humanidad, que va a resucitar y se va a sentar a la diestra de Dios Padre. Pero no solo esta aseveración habla de esa profecía, sino que también dice que este Cristo que también morirá, vendrá otra vez. Que este Cristo, oiga, va a venir y le van a ver. Amado hermano, nuestras declaraciones ante los hombres serán el resultado de tener claro lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo que declaremos en cualquier circunstancia que nosotros estemos va a testificar: yo conozco lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y estamos convencidos de que mientras nuestras acciones no se tuerzan ante la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, de que ante las circunstancias que no nos son favorables, nosotros podamos mantener la fe y podamos mantener nuestras convicciones. El contraste es marcado entre la declaración valiente de Jesús y la actitud endeble de Pedro. Amado hermano, no importa lo que piense la gente a tu alrededor, que ninguna presión mueva tus convicciones, que ninguna presión mueva tu declaración de fe. Pedro tuvo un momento de prueba y ante el cuestionamiento de 3 personas, dice la Escritura que Pedro le negó. Tú también
estaba con Jesús, el Galileo, dice Mateo, mas él le negó delante de todos: no sé lo que dices. El hecho de haber sido admitido a pedidos de Juan parecía indicar que Pedro también era discípulo de Jesús. Lucas dice, cuando habla de esta persona que es la primera que increpa a Pedro acerca de ser un discípulo de Jesús, Lucas dice que esta persona fijó los ojos en él. Tú también estás con Jesús. Y Pedro, a pesar de todas sus ruidosas y reiteradas promesas de inquebrantable lealtad a Jesús, ahora está totalmente, completamente atemorizado, aterrorizado. Y amados hermanos, si hay algo que nos hace muchas veces trastabillar a nosotros de nuestras convicciones, es el temor. Porque el temor paraliza, el temor hace doblar rodillas. El temor hace que el más fuerte, amados hermanos, titubee al momento de expresar sus convicciones. La Biblia dice que el temor puede ser disipado por el verdadero amor. Jesús dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces no podemos vivir en temor. Y si vivimos en temor, debemos averiguar y mirarnos adentro si ciertamente hemos conocido el verdadero amor de Dios o estamos disfrutando de ese verdadero amor. Porque el verdadero amor y el temor no pueden reinar en el corazón de los hijos de Dios. Ahora, cuando había salido hacia la otra puerta, otra muchacha, otra sirvienta, le vio y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro, dice la Escritura, que juró: yo no le conozco. Yo no sé quién es él. Yo no conozco al hombre. Las palabras de Pedro son palabras muy convenientes para sus circunstancias. Y amados hermanos, cuán personal o impersonales somos cuando a nosotros nos conviene. Cuán personal o impersonales somos cuando nuestra vida es retada por alguna circunstancia. Cuando Él es nuestro Jesús y cuando Él es ese hombre. Cuando Él es nuestro Señor y cuando Él es ese hombre. Muchas veces para las promesas y bendiciones, Él es mi Jesús. Él es mi amado. Pero a veces para sus normas, para el estilo de vida que nos demanda, Él es ese hombre. Para milagros y peticiones contestadas, mi Cristo, mi Rey, nadie hay como tú. Pero para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, es ese hombre religioso. Con los cristianos en el templo: Cristo, heme aquí, hoy te quiero, me quiero entregar para hacer tu voluntad. Con los no cristianos, muchas veces es ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, manera de hablar te delata, te describe. Tu acento dice quién eres tú. Tu acento habla de quién tú eres. Si eres cubano, óyeme, chico.
dominicano, oh, pero bueno. Si eres mexicano, órale, no manches. Si eres boricua, puertorriqueño, ay bendito. Su acento galileo era muy marcado. Así que cuando le escucharon hablar, dijeron: tú eres de los que andas, de los que te pasas con Jesús. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Comenzó a juramentar, comenzó a decir: si yo soy un discípulo de Cristo, me falta ahora mismo. Por mi madre que yo no soy discípulo de él. Se maldice a sí mismo. Juan, en su relato acerca de este acontecimiento, dice en el capítulo 18 del 26 al 27 que uno de los siervos del sumo sacerdote le reconoció como el que estaba en el huerto y sacó el mochito y le cortó la oreja a Marco. Y al él escuchar estas palabras fue que comenzó a maldecir, fue que comenzó a juramentar y a decir que no le conocía. La escritura dice que enseguida cantó el gallo. Y dice Lucas, hablando también de este relato, en el verso 61 del capítulo 22, que en ese momento Jesús a la distancia miró a Pedro y las miradas de ellos se cruzaron. Aquella mirada de Jesús no fue una mirada de ira, pero la mirada de Pedro tuvo que ser una mirada de terror, tuvo que ser una mirada de dolor, tuvo que ser una mirada de tristeza. La mirada de Jesús no fue con enojo, fue una mirada de compasión, fue una mirada que le dijo a Pedro: Pedro, yo no me equivoqué cuando te dije que esto iba a suceder. ¿Cuántas veces, amados hermanos, ante los desaciertos te sientes mirado por el ojo del que todo lo ve? ¿Cuántas veces ante circunstancias adversas y acciones que cometemos desacertadas, tenemos tan claro, amados hermanos, lo que dice la Escritura: los ojos de Dios atalayan la tierra? Pero déjame decirte en esta noche que aún en tus equivocaciones Jesús te sigue mirando con amor, Jesús te sigue mirando con misericordia, Jesús te sigue mirando con compasión. Pedro recordó al instante las palabras de Jesús. Y dice el texto que lloró amargamente. Dice el texto que lloró con dolor. Es el llanto del corazón arrepentido. Es el llanto del corazón que sabe que ha fallado. Es el llanto del corazón que sabe, oiga, que ha desacertado al blanco. Es el llanto de dolor de alguien que ama pero falla. Es el llanto de alguien que no quiere lastimar pero lastima. ¿Cuántas veces en la vida hemos nosotros experimentado ese llanto, ya sea para con Dios o ya sea para con nuestros semejantes? El momento en que herimos, el momento en que lastimamos, el momento en que traicionamos a alguien. Qué bueno es saber que el que enjuga toda lágrima nos mira a la distancia y nos mira con amor. Que el que, oiga, que el que consuela nuestro corazón en nuestros desaciertos está mirándonos, pero para decirnos: estoy aquí para curar tus heridas, estoy aquí para levantar tu vida, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para echar a lo profundo de la mar tus pecados y hacer tu vida distinta. Jesús le había dicho a Pedro en Lucas capítulo 22, el verso 31: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Jesús le había advertido a Pedro, y hay otra versión que dice: Simón, Simón, fijaos que Satanás ha reclamado el derecho de pasar por la piedra vuestra fidelidad. En cuanto a ti, yo he orado para que no falte la tuya. Pedro estaba advertido por Jesús. Jesús le estaba diciendo a Pedro en ese momento: mira, Pedro, hasta este momento yo estoy con vosotros, ustedes me tenéis a mí, pero de pronto ustedes van a depender de vuestros propios recursos. Pero yo oraré. El que cree está firme. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10 de su primera carta, el verso 12: mire que no caiga. Si había algo en el carácter de Pedro que muchas veces hacía que metiera la pata, era que Pedro se pasaba de confiado. Y hay que tener cuidado, amados hermanos, porque cuando nos pasamos de confiado, bajamos la guardia. Una y otra vez se han tomado castillos que parecían ser impenetrables, que parecían ser inconquistables, porque la gente que eran responsables de la seguridad de ellos bajó la guardia, y al bajar la guardia, una fisura, alguna grieta, algún camino, oiga, por más pedregoso, entrecortado que sea, es una puerta abierta para que el enemigo entre, amados hermanos, y haga el daño. No obstante, la compasión de Jesús le dijo a Pedro en ese momento: Pedro, yo oraré para que tu fe no falte, yo oraré por ti para que tú te levantes, yo oraré. La promesa de Jesús orando por la fe de Pedro, oiga, amados hermanos, no falta, sigue siendo promesa para nosotros. La Biblia dice que hoy el Cristo resucitado, vencedor, intercedor, oiga, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. Pero Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El escritor de Hebreos dice aún más en el capítulo 7, el verso 25: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si algo tenemos nosotros, los creyentes, es abogado 24/7. Si algo tenemos nosotros como beneficio de la fe, oiga, es defensor 24/7. Si algo tenemos nosotros para sentirnos confiados en Dios, es que Él intercede por nosotros eternamente y para siempre. Hay una parte del texto de Lucas, del texto 32 del capítulo 22, la última parte, donde Jesús le dice a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía promesa de restauración. Pedro tenía promesa de que se iba a levantar, ciertamente iba a llorar amargamente, iba a tener un dolor profundo, pero el Cristo resucitado, oiga, iba a ir tras Pedro allá a las redes nuevamente, y allá iba a tener una conversación con él, en la cual él sería restaurado. Oiga, y su restauración total llegaría el día de Pentecostés, en el cual aquel carácter endeble de Pedro es transformado y se convierte en la roca que había dicho Cristo que él sería. El evangelista Mateo, en el capítulo 10, el verso 32, hablándole a los creyentes que iban a experimentar momentos de presión y momentos de persecución.
les hace una advertencia y les dice: cualquiera que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo en su segunda carta y está hablando acerca de lo que es un buen soldado de Jesucristo, le dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Estos versos, tanto de Mateo como los versos de Timoteo, establecen la doble lealtad que hay en la vida cristiana. La lealtad en esta vida se premia con la lealtad de Jesucristo en la vida venidera. Si alguien reconoce con orgullo que Jesucristo es su Señor, Jesucristo se enorgullece en reconocerle como su siervo. Las palabras de Dios sobre Job: no han visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. No han visto a mi siervo, a mi sierva. Es un hecho histórico, amados hermanos, que si la iglesia primitiva, en ella no hubiesen habido hombres y mujeres que enfrentaron el sufrimiento y la agonía y la muerte sin negar a Jesucristo, hoy posiblemente no hubiese iglesia cristiana. Si de algo debemos sentirnos nosotros orgullosos, contentos, es que la iglesia de nuestros días está fundada, oiga, en la lealtad inquebrantable de aquellos que se aferraron a su lealtad y a su fe. Plinio, el gobernador de Bitinia, escribió una carta al emperador Trajano, al emperador de Roma, sobre cómo él trataba a los cristianos en su provincia. Tenía informantes anónimos que denunciaban a ciertas personas como cristianos. Así que Plinio le daba a estos hombres la oportunidad de invocar alguna divinidad romana, ofrecerle una pizca de incienso como sacrificio ante una imagen del emperador. Y a manera de prueba, los invitaba a maldecir el nombre de Cristo. Él sabía que los verdaderos cristianos jamás pueden ser obligados ni a postrarse ante alguna imagen, ni maldecir el nombre de Cristo. El propio gobernador romano reconoce la impotencia que tuvo frente a la lealtad de aquellos quienes eran verdaderamente cristianos. Por más que trató de doblegar la fe, por más que trató de que estos hombres negaran la fe, estaban sus corazones prendados a Cristo por encima de la presión, por encima de la circunstancia. Hoy podemos negar a Cristo. ¿Cómo negamos a Cristo? Pues podemos negarlo mediante nuestras palabras, en la forma en que hablamos, en la forma en que nosotros decimos quiénes somos o qué hacemos. Se dice de un hombre que era un erudito irlandés llamado J.P. Mahaffey, un erudito irlandés del Trinity College, que cuando alguien le preguntó si era cristiano, contestó sí, pero no en forma ofensiva. Lo que quiere decir es que cuando aún se consideraba cristiano, no estaba dispuesto a permitir que la religión influenciara con sus amistades y con la clase de vida que lo llevó a ser una persona famosa. El verdadero cristiano no puede escapar de la realidad de que hay un deber de ser distintos, de ser diferentes. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que las palabras retratan lo que hay en el corazón.
Pero no solo podemos negarles mediante la palabra, podemos negarle mediante nuestro silencio. Porque en la vida cristiana puede existir la amenaza de cosas que jamás se dicen. Y una y otra vez la vida nos dará la oportunidad de decir algunas palabras en favor de Cristo y muchas veces nos quedamos en silencio. A veces tenemos que alzar nuestra voz como protesta contra el mal y adoptar alguna posición. Pero mejor nos quedamos silentes, nos quedamos callados. Muchas veces ese silencio puede ser una negación a la persona de Cristo. Podemos negar a Cristo mediante nuestras acciones, la forma en que vivimos, la manera en que nos conducimos, negándonos a cargar la cruz. Los dirigentes de la iglesia anglicana en el 1948 escribieron una oración especial que resume la importancia de vivir verdaderamente la fe. Ellos llegaron a unirse y hacer esta oración. Dios Todopoderoso, danos tu gracia para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Para que no solo admiremos, sino también obedezcamos tu doctrina. Para que no solamente profesemos, sino también practiquemos tu religión. Y para que no solamente amemos, sino también vivamos tu evangelio. Concédenos pues que recibamos en nuestros corazones todo lo que podamos aprender de tu gloria y lo pongamos de manifiesto en nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, si alguien te preguntara, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Que tú lo puedas afirmar con fe, que tú lo puedas afirmar con convicciones, que tú lo puedas decir con todo el alma, con todo el corazón, con toda la conducta. Si yo soy uno de los que andan con Él, por eso me parezco a Él, por eso camino como Él, por eso quiero hablar como Él, por eso quiero ser como Él. Dios les bendiga, Dios les guarde.